Las bellas historias de la Biblia. Historia 23. El constructor naval de Dios. Buscando a alguien que anunciara a la gente los planes de Dios, el Señor se acordó de Noé, el último de los 10 antiguos patriarcas, que ya tenía casi 500 años. Noé era un hombre perspicaz, alerta y vigoroso, uno de los hombres más sabios de su época. Y lo que es más, a pesar de vivir rodeado de maldad, permanecía leal a Dios y a la justicia. La Biblia dice: Noé era varón justo y perfecto entre sus contemporáneos, y siempre anduvo con Dios. En eso se parecía a Enoc, y sin duda esa fue la razón por la cual Dios lo eligió para su tarea más importante, y finalmente lo salvó del diluvio a él y a su familia. No se nos dice en qué se ocupaba ese patriarca. Quizás era agricultor, como lo fueron muchos de sus parientes, pero puede haber sido constructor, y hasta un constructor de barcos, porque para entonces la gente seguramente tenía barcos que surcaban los hermosos lagos y ríos. Debía ser un gran arquitecto, constructor. De lo contrario, nunca podría haber llevado a cabo las instrucciones divinas para construir un arca. Cierto día, uno de los más importantes de la historia, Dios se acercó a Noé y le dijo: He decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye una arca. Este anuncio debe haber entristecido al anciano. Él sabía que las personas que lo rodeaban eran muy malas y que merecían ser castigadas, pero el mero hecho de pensar en la destrucción de todos los habitantes del hermoso mundo de aquel tiempo le causaba espanto. Dios, sin embargo, al par que habló del castigo, planeó un medio por el cual todos podrían salvarse si así lo deseaban. Fabrícate un arca de madera resinosa, le dijo el Señor. ¡Un arca! Eso quería decir algo que flotara, un barco, como diríamos nosotros. Pero ¿sería lo suficientemente grande como para albergar a todos los que quisieran refugiarse en él? Noé debe haberse asombrado ante las cifras que Dios le dio. El Señor no pensaba en un bote salvavidas, sino en una enorme embarcación, tan grande como un acorazado. Debía tener unos 150 metros de longitud, 25 metros de anchura y 15 metros de altura, casi tan grande como algunos de los transatlánticos de la actualidad. ¿Por qué le pidió Dios a Noé que construyera un barco tan grande? En primer lugar, porque quería que todos supieran que cualquiera que quisiera encontraría lugar en el arca. En segundo lugar, porque tenía planes de preservar en él gran número de aves y animales. Y en tercer lugar, porque sabía que esa embarcación tendría que soportar las peores tempestades, los mares más embravecidos de todos los tiempos. Cuando Noé quedó solo, debe haber meditado durante largo tiempo acerca de lo que Dios le había pedido que hiciera. ¿Cuántos árboles tendría que cortar y acarrear hasta el lugar de la obra? Imagínate todo lo que tendría que aserrar, preparar y labrar para la construcción, y todos los hombres que tendría que contratar y pagar. Esa era una tarea tremenda para cualquier hombre. Además, Noé debe haberse preguntado qué pensarían los demás cuando lo vieran construir un barco de 500 pies de longitud. Lo más probable era que lo tratarían de loco, diciéndole que malgastaba su dinero en una idea tan descabellada. Pero hizo pues Noé en todo como Dios lo mandó. Cuando una persona anda con Dios, hace exactamente así, sin tomar en cuenta lo que otros puedan pensar de ella. De manera que Noé comenzó a trabajar, a dibujar los planos, a preparar la madera y a construir la quilla. Al principio, los vecinos tal vez no se dieron cuenta de lo que estaba haciendo,
Pero a medida que pasaban los años y una a una se iban colocando en su lugar las enormes costillas de madera de la nave, y se vio claramente que se trataba de un barco y no de un galpón, lo que Noé estaba construyendo, la gente comenzó a burlarse de él. ¿Cómo se reían? Porque ellos no podían ver ninguna razón para construir una casa, una cosa semejante. ¿Para qué querría alguien un bote tan grande? Y probablemente estaba también bastante seguros de que de cualquier manera ese bote no flotaría, aun cuando Noé pudiera arrastrarlo hasta el agua. Noé trató de explicarles lo que hacía, pero sin resultado. A medida que la gente se aglomeraba para verlo trabajar, él aprovechaba la oportunidad para advertirles que iba a venir un diluvio sobre la tierra y que Dios le había ordenado que construyera un lugar de refugio para todos los que quisieran salvarse. No obstante, cuanto más trataba de explicarles lo que iba a suceder, tanto más se burlaban de él. Pero él igual siguió construyendo el arca y predicando el mensaje divino. Entretanto, los últimos pocos años que le restaban al hermoso mundo se escurrían en el reloj del tiempo.